el caso para poder hacer algo en el caso, como por ejemplo si alguien ha cobrado una deuda en violación el injunction, el entredicho de que no puede cobrar, pues entonces uno tendría que venir, reabrir el caso, que eso cuesta, hay que pagar algo para reabrir el caso, y entonces una vez se reabre, pues entonces ahí uno puede erradicar la demanda por violación al injunction de que no se le puede cobrar deuda, y usted puede recobrar daños reales, daños punitivos, gastos y honorarios de abogado, en ese caso contra el acreedor que hizo la gestión de cobro indebida. Pues licenciado, tenemos otra llamada. ¿Cómo no? Buenas tardes, nos llaman desde Comerío. José, Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted hoy? Felicidades. Gracias. Igual. Sí, tengo una preguntita que el señor está hablando del discharge. Si uno acaba una quiebra, yo acabo de la quiebra, y me llega una carta de cobro que estaba incluido, de un cobro de algo que estaba incluido en la quiebra. Entonces, pues ellos pueden gestionarles un cobro después que la quiebra se acabó. Pues gracias por la llamada. Para contestarte la llamada, la pregunta, más o menos lo que estaba diciendo anteriormente, cuando se dicta la orden de discharge del juez, que es lo que se dice en español el descargo, cuando se dicta esa orden, eso es un entredicho a todos los acreedores a que ya las deudas que estaban incluidas en la quiebra, y hasta algunas, aún si no estaban incluidas en los papeles, también podría ser que si el acreedor tenía notificación de la quiebra, también podría ser que se incluya en el injunction. Y entonces, ¿qué ocurre? No pueden hacer eso y estarían en violación de una sección de la ley de quiebra que dice que no se pueden cobrar, es un injunction, un entredicho prohibiendo el cobro de todas las deudas que fueron descargadas con la orden del tribunal. Y entonces se puede erradicar la demanda, como dije anteriormente. Que eso es algo que llega directamente, el discharge llega directamente a ya sea el carro o los diferentes tipos de... Bueno, lo que ocurre es que cuando se radica el caso de quiebra, uno incluye en la lista a todos los acreedores con sus direcciones postales. Y todavía los acreedores no están en un sistema de internet como estamos los abogados, y a los acreedores todas estas notificaciones se les mandan por correo. Por ejemplo, se radica el caso hoy de quiebra y como a la semana salen las cartas notificando cuándo van a ser las vistas de todos los eventos que hay en el caso, pues se le manda una carta a cada acreedor que estaba listado en el caso, y al final del caso, cuando llega la orden de discharge, pues también se manda una copia de esta orden en papel por correo normal a todos los que estaban listados en el caso. ¿Y cómo se pueden cerciorar de que llegó a la persona que era? Porque si el acreedor se mudó. Bueno, hay varias cosas. Primero, que la ley presume que una carta echada en el correo llegó a su destinatario. O sea, él tendría que rebatir esa presunción. Segundo, dentro del sistema de correo de quiebra, si llega de vuelta, se genera una notificación dentro del caso de que a tal acreedor, a tal dirección, llegó la carta de vuelta por la razón que sea de las que da el correo, se mudó, la dirección no existe. O sea, hay varias razones que el correo da. Si ocurre esto, pues entonces uno tiene que tomar medidas para asegurarse que ese acreedor recibió notificación. Y que era real y no un estafador también, porque hicieron... ¿Quién? Por ejemplo, como nuestro filántropo, el filántropo puertorriqueño. Que era un estafador y... Bueno, lo que pasaba en el caso de él era que nada más ponía una sola deuda, según lo que decía el periódico, que él nada más ponía suma y no ponía más ninguna otra deuda. Era directamente pensión alimentaria. Era con tal de poder radicar el caso con una deuda y poder ir al juez diciendo la deuda de pensión la incluimos. Y vamos a hacer una pausa y regresamos en breve aquí en Defiende tus Derechos. Defiende tus derechos. Sara Soto Pérez, trabajadora social clínica, ingreso involuntario, salud mental, drogas, alcohol, Ley 67 AMSCA y Ley 408, 787-908-0496.
Y de vuelta aquí a su programa Defiende tus derechos. Recuerde que tenemos aún las líneas telefónicas abiertas para que ustedes nos llamen con sus preocupaciones y sus interrogantes sobre cómo pueden defender sus derechos aquí en Puerto Rico. Y retomando los propósitos de la ley de quiebra, esto es algo muy interesante que hasta a mí me afecta. Los préstamos estudiantiles. Bueno, los préstamos estudiantiles que estábamos hablando del discharge y ese tipo de cosas, del descargo de las deudas, como regla general, los préstamos estudiantiles no son descargables, no son dischargeables. O sea, en otras palabras, el préstamo estudiantil, después de la orden del juez, se lo pueden seguir cobrando. Pero ¿qué pasa? Hay un par de cosas que hay que revisar en los préstamos estudiantes, porque la ley que los reglamenta dice ciertas cosas que para que no prescriba el cobro del préstamo, pues hay que, la agencia tiene que hacer unas gestiones. Y también, aún en la quiebra, si hay lo que se llama un hardship, ahora otra palabra que en español se me escurre, que hay una situación apremiante dentro de la familia del deudor, de que no va a poder pagar ese préstamo de estudiante por los años que le quedan de trabajo, pues entonces hay un procedimiento donde usted va a donde el juez. Si le demuestra el hardship al juez, pues el juez puede liberarlo de esa deuda de préstamo de estudiantes. Sí, eso se puede hacer, pero envuelve unos pasos adicionales que van más allá de meramente erradicar la petición y que venga el discharge. ¿Y eso puede ser tanto para estudiantes activos como para inactivos? Bueno, lo que ocurre es que hay unos casos recientes que acaban de salir. Si son estudiantes que están activos todavía, está prematuro, porque todavía el juez tendría que hacer una determinación de cuál va a ser la vida útil de trabajo de este estudiante. Y eso pues sería un poco prematuro si todavía está estudiando y todavía no le están cobrando el préstamo. Sí, que eso es básicamente igual que cuando tú vas a solicitar cierta cantidad de dinero, todo depende del grado que tú estés haciendo para ver cuánto es que te van a dar. O sea, sí, depende del informe de crédito, depende de cuáles son tus ingresos periódicos y cuáles son tus obligaciones, si tienes otros pagos de otros préstamos. Pues a base de ese análisis es que se determina primero si te van a dar el préstamo y segundo pues la cantidad del préstamo. Licenciada, ahora vamos para la montaña. Tenemos una llamada de Calley. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Y feliz Navidad. Igual, felicidades. Igual. Tengo una pregunta para el licenciado. En el trabajo me van a reducir las horas de trabajo. ¿Esto me puede ayudar a la quiebra? Bueno, gracias por la llamada. Sí, bueno, es lamentable que comenzando el año pues esto ocurra, pero son cosas que siempre hay que tenerlas en mente. Una reducción en ingresos es una de las razones clásicas para uno consultar y hacer el análisis si una quiebra le conviene a usted. Usted tendría que comunicarse con la oficina de nosotros. Los teléfonos están disponibles ahora mismo, 8720700 para una consulta sin compromiso. Y sí, la quiebra, dependiendo de unos análisis que hay que hacer de sus bienes, pues la quiebra podría ayudarlo a usted en esta reducción de ingresos. Eso es muy lamentable, empezar el año ya teniendo que ajustar todo y ya considerando irse a quiebra. Pero como dijimos ahorita, podría ser que la quiebra le elimine otras obligaciones mensuales y entonces va a tener más ingresos disponibles, aún con la reducción de horas. Puede ser que la quiebra neto al final pues esté igual que exacto, que al eliminarle las obligaciones mensuales, pues entonces estaría quizá en la misma posición que estaba antes de la reducción de horas, porque ya no tendría esas obligaciones mensuales. Licenciado, ¿se ha topado usted con el caso de que todas las obligaciones mensuales que tienen las personas son necesarias, son cosas que realmente necesitan, o es que se empiezan y se siguen metiendo en muchos préstamos y después
se les Bueno, desborda. lo que ocurre es que cuando yo hablo de obligaciones mensuales, nos estamos refiriendo a pagos a préstamos, por ejemplo, ya sea carros, casas, hipotecas o tarjetas de crédito o préstamos personales. Muchas veces, a la pregunta tuya, muchas veces lo que uno ve es que esto, hasta cierto punto, las instituciones tienen un poco de culpa porque el negocio de ellos es prestar y el ingreso de ellos es de los intereses que te cobran del préstamo. O sea, entonces hay mucha competencia entre las instituciones para las personas que están en el mercado buscando préstamos y cualifican para el préstamo, poderlos agarrar para entonces seguir generando ingresos. Y entonces muchas veces ocurre que a las personas se les ofrece el crédito, entonces las personas no piensan, no planifican y, como dijiste, pues empiezan a coger crédito sin planificar y entonces para obtener gratificación instantánea, en vez de diferir la gratificación, para obtener gratificación instantánea, pues lamentablemente cogen todos estos préstamos y de momento se encuentran que ya el ingreso no da. Y si las instituciones están conscientes de esto, porque dudo que no estén inconscientes, ¿cuán beneficioso es para ellos que su clientela se vaya a la quiebra? Bueno, no es beneficioso para ellos. De hecho, le vienen con algunas cosas que no son ciertas cuando la persona le insinúa que se va a ir a quiebra. No, que no puede hacer esto, tu crédito se va a dañar, entonces, todo ese tipo de cosas. Y ya hay una línea de litigación que tiene que ver con préstamos que no se debieron haber dado. Entonces, uno para demandar a la institución que dio un préstamo que la institución sabía que la línea de crédito de la persona y todas estas, sí, el historial. Que no debió haberle prestado. O sea, que tuviste a tus propias consecuencias porque tú tienes acá on backstage, tú puedes verificar todo el historial de la persona. Todo lo que tenía al momento de solicitar el crédito. Bueno, pues ya sabemos que hay que planificar bien. Exacto. Hay que planificarse bien. El planning es lo mejor. Es esencial. Entonces, retomando los propósitos, ahora vamos a las hipotecas. Pues las hipotecas típicas que son las residenciales, esas no se liberan con la quiebra, esas hay que seguirlas pagando, la misma ley lo dice así. Si hay atrasos, pues se debió haber hecho o un plan de pago para pagar los atrasos o se pudo haber hecho un capítulo 7 para eliminar todas las deudas y después un plan de pago, otro caso, un segundo caso para entonces pagar los atrasos de la hipoteca. Y estas son deudas que hay que seguir pagando, las hipotecas residenciales. Las hipotecas comerciales, pues ya eso es otro cantar, pero más o menos es lo mismo. Pero en las residenciales, como tienen carteras enormes de estas hipotecas, y muchas tienen que ver con cosas del gobierno federal, pues la ley de quiebra las protege un poco más. Bueno, licenciado, ha sido un éxito el día de hoy, nuestro primer programa del año 2014, 1 de enero. Ya sabemos que 2014, planifique para que evite deudas, para que evite irse a quiebra, para que pueda dormir tranquilo. Así que para la semana que viene vamos a seguir hablando un poquito más sobre los propósitos de la quiebra y esperamos que tengan un buen día de Reyes y feliz Navidad hasta que se terminen las octavitas. Muchísimas gracias. Defiende tus derechos.